Ok, perfecto. Bueno, para finalizar entonces este tema de secado, hablemos un poco sobre los diferentes equipos en los cuales tiene lugar el proceso de secado, ¿ok? Este, eh, Podemos encontrar secadores que llamamos continuos o discontinuos. Por ejemplo, aquí tenemos dos tipos de secadores discontinuos. Tenemos un secador de plato. Es un secador por lotes porque cargamos el secador con una carga, una cantidad dada de material y suministramos el calor de manera indirecta. ¿Cómo cargamos el material? Simplemente disponemos el material en bandejas y se hace pasar una corriente de gas, de aire, en este caso por la bandeja, para entonces tenga lugar el proceso de transferencia de calor por de manera indirecta y tenga lugar el proceso de transferencia de masa. Las bandejas se apilan de esta manera, entonces vemos como un apilamiento de bandeja, entonces el aire ingresa, se hace un tiro forzado, ese aire se calienta a una condición dada, entonces tenemos una porción, un túnel de calentamiento, el aire sale entonces a una temperatura dada, un poco más elevada, y circula por el espacio que hay entre las bandejas, y de esa manera tiene lugar el proceso de secado, ¿ok? En el caso del equipo que tenemos en el laboratorio, por ejemplo, los túneles de secado, lo que tenemos es dispuesto una bandeja. En un extremo se introduce el aire, perdón, en el otro extremo se hace un tiro inducido, el aire se extrae por succión. Al principio del secador está el calentamiento y se hace pasar entonces el flujo de calentamiento por la bandeja. Entonces eso es lo que es un secador de plato, un secador por lote por calentamiento indirecto. Podemos tener un cilindro agitado. Entonces, en un cilindro agitado, lo que tenemos, si vemos, hacemos un corte transversal, tenemos el cilindro, tenemos las paletas, disponemos el sólido en el interior del cilindro y ese cilindro va girando, lo que va haciendo que el sólido se vaya moviendo. Las paletas permiten ir facilitando el movimiento del sólido. ¿Qué ocurre? Que el aire ingresa, ¿ok? El sólido ingresa por una parte, se va moviendo a lo largo del cilindro. Luego ingresa el aire y entonces en el aire se pone entonces en contacto con el sólido que va en un sentido. El flujo puede ser en cocorriente o puede ser en contracorriente según se diseñe. Tenemos los secadores de túnel. Los secadores de túnel en este caso lo que cambia es que las bandejas no se apilan, sino que las bandejas igual van una al lado del otro. Entonces tenemos una fila de bandejas. Entonces, en esa fila de bandejas ingresa el material húmedo, cae sobre la primera bandeja y se va desplazando. El aire entra en sentido contrario. El aire ingresa por la parte superior de la cámara, se precalienta, ¿ok? Hay del otro extremo un blower, un soplador que hace un tiro inducido, extrae el aire se precalienta y pasa en sentido contrario al flujo que llevan las bandejas. Entonces, el sólido va en este sentido, el aire va en sentido contrario. También se puede operar en flujo en cocorriente, ¿ok? En flujo en paralelo. Simplemente lo que se cambia es la disposición de dónde está la entrada del aire y del blower. Entonces el aire ingresa por este extremo, se pone en sentido en la misma dirección en la cual se va moviendo el sólido. Entonces, un secador de túnel es un secador continuo porque las bandejas se van moviendo, el suministro de calor es interno y lo que se caracteriza es por una fila de bandejas como tal. Tenemos los secadores de correa o secadores de banda. En los secadores de correa de banda simplemente el sólido cae sobre una correa que se va moviendo, se va desplazando. El suministro de calor ahora es directo porque el flujo de calor atraviesa el sólido como tal. A diferencia de acá que el flujo de calor o el flujo del aire se da en sentido, por decirlo así, en el mismo sentido del sólido. Es decir, es paralelo. Aquí no. Aquí el suministro de calor es directo porque el flujo de calor va a atravesar
la correa o la banda. Entonces, es simplemente una banda. En esa banda se dispuso el sólido y el flujo de aire se hace pasar entonces de manera transversal al sólido. Aquí podríamos ver lo que sería un detalle simple de una de estas secciones. Okay. Aquí está la banda, perdón. Aquí vemos la cama del sólido y lo que se hace es que el aire caliente se hace pasar de manera transversal a la cama de sólido que se ha dispuesto en ese secador. Estos son ejemplos de secadores continuos porque el sólido y el aire continuamente se alimentan al equipo como tal. Tenemos secadores de bandeja rotatoria, ¿ok? En este caso, de los secadores de bandeja rotatoria, la bandeja es circular. Entonces, el sólido se dispone sobre esa bandeja, ¿ok? Que tiene una parte circular. Hay una porción de la bandeja que no tiene, que es hueca como tal, y lo que ocurre es que las bandejas van girando. A medida que van girando, el sólido entonces gira con la bandeja y una vez que hace una vuelta, llega a este punto. Aquí se encuentra como una especie de rastrillo, que lo que hace es que a lo que la bandeja llega aquí, el sólido cae hacia la siguiente bandeja. Entonces, el sólido que estaba en la primera bandeja cae hacia la segunda bandeja, vuelve otra vez a girar el sólido en esa bandeja hasta que llega otra vez la porción de rastrillo y va cayendo como tal. En tanto de que el aire se va haciendo pasar por los espacios que hay entre cada uno de las bandejas como tal. Tenemos los secadores rotatorios, por ejemplo, lo que utilizamos en la industria del cemento, ¿okay? En la industria del cemento, básicamente, es un secador rotatorio, va girando. A medida que va girando, el sólido se va moviendo. Encontramos unas aletas que se encuentran en las paredes de ese sólido, perdón, del cilindro, que van facilitando lo que es el movimiento del sólido. Entonces, el sólido ingresa por esta parte, encontramos una inclinación, lo que hace que el sólido se vaya moviendo gradualmente hasta la salida posterior, y el aire ingresa por la parte inferior. Entonces se hace un tiro que puede ser inducido, se extrae el aire caliente pasa en sentido contrario al flujo del sólido y tiene lugar el secado. Aquí la diferencia es que el suministro de calor es indirecto al que veíamos anteriormente, porque el calor se suministra en la pared. En la pared del cilindro lo que encontramos es una serie de tubos, ¿ok? Tubos en un espacio anular, y por esos tubos fluye el fluido de calentamiento. E internamente va entonces el sólido que va ingresando al sistema. Entonces, la transferencia de calores es indirecto, es por calentamiento. Y bueno, aquí tenemos también lo que es un calentamiento indirecto, una